3 codones para la misma leucina, ¿correcto? Acá tenemos para la serina, son 4 codones para la serina. Para el caso de la alanina tenemos 4 codones, ¿no? Para el caso de la isoleucina solo 3 codones, y entonces así tenemos para la histidina 2 codones. En fin, tenemos que por eso el código genético es DG degenerado. En total hay 64 combinaciones, un codón de parada y 3 codones de terminación. Aquí es muy importante esto que les estoy hablando sobre el código genético degenerado. ¿Por qué? Porque puede ocurrir, por ejemplo, en el caso de la prolina, que tenemos acá, esto es el primer nucleótido, el segundo y el tercer nucleótido. Pueden haber mutaciones en el tercer nucleótido del codón y no producir ninguna alteración en la proteína. ¿Por qué? El profesor hace un rato dijo que si se cambia un nucleótido por otro, entonces se puede generar una proteína alterada. No siempre. ¿Por qué no siempre? Porque si yo cambio el uracilo por la citosina, sigue siendo la prolina. ¿Sí? Si la mutación ocurre en la citosina y cambio por la adenina, sigue siendo el mismo aminoácido. Si ocurre mutación de la guanina, sigue siendo el mismo aminoácido. ¿Se entiende? Es decir, ha habido un cambio, es una mutación, pero no está produciendo un aminoácido diferente. ¿Por qué? Porque está produciéndose en el tercer nucleótido de un aminoácido que es sintetizado o es traducido por varios codones, ¿correcto? Entonces puede ocurrir lo mismo acá en las leucinas, en la que pueden haber cambios de un tercer nucleótido y siempre va a ocurrir la leucina. Y podemos poner varios ejemplos de este tipo, ¿correcto? Ahora bien, pueden ocurrir cambios también que afectan la segunda base, no la primera, sino la segunda. Pero cuando ocurren cambios en la segunda base, en la mayoría de los casos sí ocurre un aminoácido diferente. Y si ocurre en la primera base, peor aún. Entonces, mutaciones en los tripletes o codones de primera base generalmente producen mutaciones. De segunda base de nucleótido, generalmente la mayoría produce mutaciones, pero en la tercera, en muchos casos, no produce las mutaciones. ¿Correcto? ¿Sí? Porque después, cuando veamos los tipos de mutaciones, hay un tipo de mutación que se llama silenciosa, que ocurre justo en el tercer nucleótido y no cambia, ¿no es cierto? No cambia el aminoácido, sigue siendo el mismo aminoácido. Pero ocurrió el cambio, sí, ocurrió la mutación, sí, pero sigue siendo la misma proteína. ¿Estamos? Bien. Tenemos aquí nuevamente el código genético, solo para explicarles algo que es importante. Creo que ya lo hemos mencionado en algún momento, que la nomenclatura de los aminoácidos ha sido cambiada, ¿no? Según el sistema internacional IUPAC, se ha cambiado esto. Entonces, normalmente siempre en la secuencia de los aminoácidos se utilizaban estas abreviaturas, ¿sí? Entonces, era fácil poder saber la secuencia de una proteína, qué aminoácidos había, porque esto nos da una pista, ¿no? ALA significa qué aminoácido. Era fácil, ¿verdad? Lo mismo, por ejemplo, en el caso de el ARG. El que está arriba, el que está por aquí, el que está por acá, y así esto nos ayuda. Pero no, los bioquímicos, como son tan complicados, nos han venido a complicar la vida, y ahora ya no se utiliza ese sistema internacional de las abreviaturas, sino se utilizan estas letras. ¿Okay? Entonces, de aquí en adelante, según el sistema internacional de hace ya varios años, ALA se pone A, a Argentina se pone R, a SN se pone M, aspargina D, y así tenemos todos los símbolos. De tal manera que ahora ya no van a encontrar esto, sino en los libros actualizados van a encontrar K, W, T, R, S, L, I, y cada uno de esos sí es un aminoácido. Eso recuérdenlo para que cuando vean la secuencia de aminoácidos de las proteínas en los libros actuales van a decir que cambió una T por una W, entonces una cosa es la T, que cosa es la W, están hablando de, ¿no? de los aminoácidos. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces van a su tablita y dicen qué cosa era, allá la treonina.
y W es de normal, ya sabemos que es un cambio de, ¿correcto? Entonces, eso es muy importante que lo recuerden siempre, ¿ya? Luego tenemos que las proteínas, para que puedan ser funcionales, obviamente tienen que tener una estructura primaria, una estructura secundaria, una estructura de tipo terciaria, y que eso se iba a realizar principalmente a nivel de las chaperonas o las chaperoninas que se localizan en las cisternas de los retículos endoplasmáticos rugosos. Y muchas veces eso era suficiente para que la proteína pueda ser funcional, ¿no? La estructura cuaternaria es una estructura que une dos biomoléculas con dos biomoléculas, ¿correcto? Cuando ustedes tienen una biomolécula que es un carbohidrato con otro carbohidrato, entonces eso es una estructura cuaternaria. En ese caso, en la que yo tengo un lípido que es una proteína, una lipoproteína sería una estructura cuaternaria, ¿correcto? Entonces tiene la hemoglobina, que está formada por dos cadenas de proteína alfa con dos cadenas de proteína beta, por lo tanto la globina también tiene una estructura cuaternaria y así sucesivamente. Bien, y hemos dicho que todos los genes no tienen el mismo tamaño, ¿eh? Hay genes muy pequeños, ¿no? Que, por ejemplo, el gen para la ARN de transferencia, ¿no?, mide solamente 100 pares de bases. Para la beta-globina mide 1600 pares de bases. Para el colágeno 7, 31 pares de bases. Y para la distrofina, 2.400.000 pares de bases, que hemos dicho que es el gen más grande que hay en el ser humano. ¿Correcto? Entonces, no todos los genes tienen el mismo tamaño y no todos los genes tienen el mismo número de exones. También no significa que cuanto más grande sea el gen va a tener más exones, no necesariamente ocurre. Por ejemplo, el colágeno tiene ¿cuántas pares de bases? 31. ¿Cuántos exones tiene? 118. Y la distrofina, la grande, ¿cuántos tiene? 79. Entonces no hay una regla en la que uno pueda decir, no, si el gen es más grande que el otro debe tener más exones. No necesariamente, ¿correcto? No necesariamente. Entonces todos los genes no tienen la misma cantidad de exones y la misma cantidad de intrones. Inclusive hay genes dentro de genes. En el intrón 27, el gen de la neurofibromatosis de tipo 1 contiene 3 genes ahí, lo que significa que dentro de un gen hay un intrón cuya secuencia en determinados momentos genera proteínas. ¿Okay? Entonces, eso es también algo que se ha visto, eso le llaman genes dentro de genes, o genes que se sobreponen, como es el caso de algunos genes en el caso de las mitocondrias. ¿Ya? Eso también es importante recordar. Ahora, cuando ocurre una mutación, que es un cambio de un nucleótido por otro, por ejemplo, acá tenemos la secuencia normal, ¿sí? Acá tenemos la guanina con la citosina, eso es lo normal, y supongamos que en esta persona hay un cambio y ha cambiado la adenina con timina. Hay un cambio aquí, ¿verdad? Esa mutación que ha ocurrido en una sola base es una mutación puntual, porque ha ocurrido solo en un nucleótido. Si esta mutación, por ejemplo, que estamos observando aquí, ocurre en la población, en más del 1% de toda la población, significa que eso es un polimorfismo. ¿Qué cosas son los polimorfismos? Son variaciones que pueden ocurrir en la población normal y que no están relacionados con ningún tipo de enfermedad o patología, ¿sí? Entonces hay secuencias que nos vamos a tener que de repente no son las mismas y podemos decir, el tuyo está mutado, el tuyo está mutado, no, pero ocurre la misma mutación. Si ese mismo cambio está ocurriendo en más del 1% de la población, entonces eso se considera como un polimorfismo. Si la mutación ocurre y existe y no ocurre en más del 1% de la población y además esa mutación genera una enfermedad, genera una patología, genera un síntoma, un signo, entonces estamos hablando de una verdadera mutación. ¿Estamos? Entonces las verdaderas mutaciones son alteraciones en la secuencia del ADN, pero que van a alterar la función normal produciendo una patología, ¿okay?, o una sintomatología en particular. Entonces una cosa son los polimorfismos, que sí son mutaciones, pero en realidad no son verdaderas mutaciones, sino son cambios en los nucleótidos que ocurren en más del 1% de la población y que no tienen ningún significado patológico, ¿ya? Que no tienen ningún significado patológico.
¿correcto? En cambio, las verdaderas mutaciones sí van a tener un significado de tipo patológico. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Está claro?